Conferencia, concepto y tipos de dádivas electorales. Muy buenas tardes a todos y a todas las personas presentes. Es un placer saludarlos y darles la cordial bienvenida a quienes nos acompañan de manera virtual el día de hoy. Les extendemos un cordial saludo a nombre del señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Magíster Roberto Orlando Burneo Bermejo, y de la directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, Magíster Mariela Marcela Pinto Rocha. El Jurado Nacional de Elecciones le da la más cordial bienvenida a la conferencia Concepto y tipos de dádivas electorales, organizada por la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, con el objetivo de analizar de manera integral el fenómeno de las dádivas electorales desde un marco normativo, su conceptualización, tipo y efectos, evaluando sus desafíos para su identificación y sanción. El desarrollo de esta conferencia estará a cargo del señor abogado Marco Antonio Álvarez Coico, de quien a continuación daremos lectura a una reseña de su hoja de vida profesional. Marco Antonio Álvarez Coico es abogado de profesión con una sólida formación académica de posgrado, cuenta con maestría en solución de conflictos por la Universidad San Martín de Porres y estudios de maestría en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional de Trujillo. Su trayectoria profesional se encuentra vinculada al sistema electoral y judicial peruano, habiendo ejercido cargos de alta responsabilidad que demuestran su especialización en derecho electoral y su compromiso con la institucionalidad democrática. En el sistema electoral, su experiencia profesional se ha desarrollado como secretario jurisdiccional del Jurado Electoral Especial de Huari en el año 2016, secretario jurisdiccional del Jurado Electoral Especial de Huaraz en el año 2017 y actualmente, desde el año 2017 a la fecha, es jefe de la oficina desconcentrada de Ancash del Jurado Nacional de Elecciones. En el Poder Judicial se ha desempeñado como juez supernumerario de la Corte Superior de Justicia de Ancash en el año 2016. Sin más preámbulos, demos el uso de la palabra al expositor para que pueda iniciar con su participación. No sin antes informarles, señores y señoras presentes en la sala, que pueden hacer sus consultas sobre el tema que se está tratando el día de hoy a través del chat para que podamos dar luego lectura y respuesta correspondiente. Adelante, doctor. Puede iniciar. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes con todos. Ante todo, agradecer a la Escuela Electoral de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones por la invitación para poder dictar esta conferencia. Vamos a compartir la pantalla. Sí se está visualizando, sí se me escucha, ¿no? Sí, sí, adelante, doctor. Se escucha y se El ve. tema que nos convoca esta tarde-noche es dádivas, conceptos y tipos de dádivas electorales. Pero también vamos a conocer las conductas prohibidas y las sanciones en este tema. Vamos a analizar más que nada el reglamento, que es que está aprobado por la resolución número 050-2024 del Jurado Nacional de Elecciones. Este reglamento es para la fiscalización y el procedimiento sancionador contemplado en el artículo 42 de la Ley 28.094, Ley de Organizaciones Políticas, sobre conducta prohibida y propaganda electoral. Este reglamento va a analizar, bueno, en todo caso, extiende todo sobre el artículo 42 que establece la conducta prohibida en propaganda electoral que está establecida en la Ley de Organizaciones Políticas. Vamos a dar unas definiciones para poder ya, después de entender más o menos estos conceptos, entrar ya al tema en sí. Este reglamento nos establece las definiciones de candidato. Para el caso de dádivas, se considera como candidato el ciudadano que tenga su candidatura inscrita por el jurado electoral especial respectivo. Vemos que antes de tener esta condición, no se le considera candidato al ciudadano, ¿no? Pues se puede hablar de un precandidato, ahora podemos hablar de un precandidato, pero ya es candidato el ciudadano cuando la solicitud de inscripción, su solicitud logra su inscripción ante el jurado electoral especial respectivo. Medio probatorio de actuación inmediata, que también habla el reglamento, es aquel instrumento que evidencia un hecho y que por su naturaleza no requiere de la realización de una diligencia adicional para su admisión o calificación por el jurado electoral especial competente. Para este caso de dádivas se requiere este tipo de medios probatorios, que que no deba realizarse acciones complementarias para poder lograr su eficacia. Tienen que ser medios probatorios de actuación inmediata conforme lo establece el reglamento. Propaganda electoral.
la define como toda acción destinada a persuadir a los electores para favorecer a una determinada organización política, candidato, lista u opción en consulta, con la finalidad de conseguir un resultado electoral. Entonces, solo la pueden efectuar, en este caso, la propaganda electoral, las organizaciones políticas o candidatos que utilicen recursos particulares o propios. Dentro de los parámetros que establece la ley, está establecido en el literal N del artículo 5 del reglamento. Entonces, ¿qué busca la propaganda electoral? Posicionar a las organizaciones políticas para poder captar a los sufragantes, a los votantes. Recursos son aquellos que forman parte integrante del patrimonio actual y real del candidato o de la organización política, incluyendo activos y pasivos, siempre que estos presenten una utilidad económica y sean susceptibles de valoración monetaria. Entonces, esto define a los recursos como el capital, el patrimonio que tienen los candidatos o las organizaciones políticas. También habla este reglamento sobre reincidencia y lo conceptualiza, que es la reiteración de la conducta prohibida en el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas durante un mismo proceso electoral. La reincidencia constituye circunstancia agravante en cuyo caso el jurado electoral especial impone la sanción de exclusión. En el procedimiento de dádivas, cuando un candidato es sancionado por haber incumplido, haber infraccionado la norma y vuelve a cometerla, ya es pasible de la exclusión, que se le excluya de la contienda electoral. Y llegamos a la definición de dádivas. Dádivas, según la Real Academia de la Lengua, es un regalo, un obsequio, un presente. Pero para este caso, para la ley y para el reglamento, son actos mediante los cuales se ofrece, promete o entrega un bien, servicio, dinero o promesa, ofrecida por un candidato y o la organización política con el fin de influir su voto y favorecer una candidatura. Tenemos las implicancias legales. La legislación peruana prohíbe expresamente las dádivas como parte de la propaganda electoral, ¿no? La Constitución política en el artículo 41 reconoce el derecho al voto personal, libre, igual, secreto y obligatorio. Prohíbe toda forma de presión o coacción al momento uno de emitir el voto o de elegir. La Ley de Organizaciones Políticas, la 26.859, en su título octavo, regula la propaganda electoral y establece las restricciones. También la Ley de Organizaciones Políticas que ya estamos mencionando, y que es el artículo 42 que reglamenta esta resolución, prohíbe efectuar entrega o promesa de entrega de dinero, regalo, dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción, enseres del hogar u otros bienes. Y la resolución 050 que estamos analizando, que es el reglamento, regula la fiscalización y procedimiento sancionador. Entonces, el artículo 42 establece una prohibición que cuando se esté en una contienda electoral, no es posible que los candidatos u organizaciones políticas realicen entrega o promesa de diversos bienes que pueden ser valorables como regalos, dádivas, alimentos, ¿no? Medicinas, agua, etcétera. Ya sea con recursos propios del candidato o con recursos de la organización política. Lo que se pretende es que no se genere la mercantilización del voto, estar comprando los votos, lo cual es ilegal. Por ende, el ciudadano debe emitir su voto siempre de manera informada, consciente, y no a través de la compra de votos. Debe ser emitido a través de el voto debe ser emitido a través de las propuestas que tienen los candidatos, los planes de gobierno que tienen las organizaciones políticas que están en contienda electoral. Tenemos también las implicancias éticas. Tenemos varios autores que establecen, por ejemplo, Luigi Ferrajoli plantea que una democracia garantista exige igualdad. La igualdad es el eje de la democracia, las dádivas rompen esa igualdad.
Carlos Santiago Nino nos indica, advierte que la legitimidad del sistema depende de ciudadanos autónomos. Las dádivas minan esa autonomía. El elector pierde su libertad cuando su voto está condicionado por bienes materiales. Norberto Bobbio sostiene que hay una brecha entre la promesa democrática y la realidad. Las dádivas son prueba de esta disfunción institucional. Y Fernando Tuesta Soldevilla indica que en el contexto peruano critica la normalización del uso de recursos para captar votos, debilitando la competencia programática. Tenemos principios de la propaganda electoral. El principio de autenticidad. La propaganda electoral contratada debe revelar su verdadera naturaleza y no ser difundida bajo apariencia de noticias, opiniones periodísticas, material educativo o cultural. Principio de igualdad y no discriminación. Las acciones de los candidatos y de las organizaciones políticas no deben afectar la igualdad de condiciones y de trato de quienes participan en el proceso electoral. Además, la propaganda electoral no puede contener mensajes sexistas, racistas ni basados en estereotipos de género que perjudiquen o menoscaben la participación política de las mujeres y otros colectivos. Estamos viendo los principios de la propaganda electoral que están establecidos en el reglamento. Los principios de legalidad. Los contenidos de la propaganda electoral deben respetar las normas constitucionales y legales. El principio de no falseamiento de la voluntad popular. La manifestación de la voluntad de cada ciudadano elector debe realizarse libre de presiones, condicionamientos indebidos. Principio de veracidad. No se puede inducir a los electores a tomar una decisión sobre la base de propaganda electoral falsa o engañosa. Tipos de dádivas electorales. Tenemos dádivas monetarias. Consiste en la entrega directa de dinero en efectivo a ciudadanos, ya sea de forma individual o colectiva, durante un proceso electoral, con la finalidad de influir en su intención de voto o captar su simpatía política. ¿No? Un candidato entrega dinero en sobres cerrados a sus vecinos durante una reunión proselitista. Un ejemplo, ¿no? Cuando está realizando su campaña electoral. También se puede hacer otro tipo de dádivas, entrega de bienes. Se refiere a la donación de objetos físicos de valor económico, ya sea de uso inmediato o duradero, que pueden ser percibidos como un incentivo por parte del elector. Estos bienes pueden ser entregados de forma gratuita o simbólica, a muy bajo costo, con intenciones proselitistas. Esa es la intención de la dádiva, comprar el voto. Entonces pueden ser alimentos, productos de temporada, ropa, útiles, en fin. El reglamento establece criterios para determinar si una acción constituye una dádiva, que la finalidad sea proselitista, el momento en que se realiza, el valor del bien o servicio, acceso y difusión del acto, participación del candidato o organización. Entonces tiene que el jurado electoral especial o el órgano jurisdiccional que ve la infracción tiene que determinar si la acción constituye una dádiva. Y las sanciones, remisión de los actos al Ministerio Público, multas, exclusión del proceso electoral, dependiendo del grado de la infracción, que ya vamos a ver más adelante. El objeto. Establecer disposiciones reglamentarias destinadas a regular la labor de fiscalización y el procedimiento sancionador concerniente a la prohibición de la entrega o promesa de entrega de dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción, enseres de hogar u otros bienes. La dádiva no solamente es entregar algo, un bien, un servicio, sino también la promesa de obtener un beneficio, dar un beneficio. Entonces, ¿por parte de quién? Por parte de los candidatos o por mandato de estos, con recursos del candidato o de la organización política o por parte de la organización política en el marco de un proceso electoral. Entonces, en este nuevo reglamento, en la resolución número 50 del 2024, se ha dado algunos cambios respecto a la anterior, a la de 2023, al procedimiento, respecto, por ejemplo, en el procedimiento sancionador, ¿no? Como se dio la ley 31.981, entonces este reglamento adecúa
las disposiciones establecidas en esa norma. En esa norma, en las disposiciones complementarias, sobre todo habla sobre las conductas prohibidas. Entonces, ya por ejemplo, en el anterior reglamento, solamente esta infracción, esta conducta se incoaba contra el candidato. Ahora ya es también contra la organización política. En el reglamento anterior se indicaba que se podía, por ejemplo, notificar a través de la casilla electrónica. Ahora, en el caso de los procedimientos, sea contra el candidato, se le notificará en el domicilio consignado en el RENIEC, en su documento nacional de identidad, ¿no? Y si el presunto infractor es una organización política, la notificación se realizará en el domicilio que ha registrado esta organización política en el registro de organizaciones políticas, ¿no? Pero en el caso que el candidato o la organización política tengan casilla electrónica, adicionalmente se le va a notificar por este medio. Pero si el candidato u organización política expresan ser notificados a través de este medio, lo hará el órgano jurisdiccional correspondiente. Entonces, el órgano, si expresamente ellos indican que quieren ser notificados mediante la casilla electrónica, el órgano jurisdiccional, en este caso el jurado electoral especial, le va a notificar en su casilla electrónica. Entonces, tenemos las conductas prohibidas. En el marco de un proceso electoral, los candidatos están prohibidos de efectuar de manera directa o a través de terceros por mandato del candidato o con recursos del candidato o de la organización política, entrega de dinero, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción, enseres del hogar u otros bienes. Entonces, también promesa de dinero es otra conducta prohibida, regalos, dádivas, alimentos, medicinas, agua, materiales de construcción, enseres del hogar u otros bienes. Entonces, la conducta prohibida es la entrega o la promesa de entrega de dinero, regalos, dádivas. Eso está establecido en el reglamento. Pero también a toda regla hay una excepción. En el artículo 9 establece que no constituye conducta prohibida la entrega de bienes para consumo individual e inmediato con ocasión del desarrollo de un evento proselitista gratuito. La entrega de artículos publicitarios considerados como propaganda electoral. Para esto, en ambos supuestos, no debe exceder el 0.3% de la UIT por cada bien entregado. Tenemos que el valor de la UIT actual es 5.350, entonces el bien entregado no puede exceder de 16 soles con 0.5 céntimos, si no me equivoco. Entonces, en un acto proselitista, el candidato a veces entrega polos, calendarios, tazas, botella de agua, ¿no? Consumo inmediato, individual y consumo inmediato. Entonces, esos bienes, si no exceden el 0.3%, no está considerado como una dádiva. Eso está establecido en el artículo 9 del reglamento correspondiente. La responsabilidad. Los candidatos o sus representantes de campaña son solidariamente responsables de la propaganda política que realicen durante el proceso electoral. No puede presumirse responsabilidad de las organizaciones políticas por infracciones a las normas sobre propaganda electoral prohibida, a menos que se pruebe de manera fehaciente su participación directa o indirecta en este artículo 42 y el artículo 10 del reglamento. Por eso todos los medios probatorios son de actuación inmediata y tiene que estar probada la participación tanto del candidato como de la organización política, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué puede ser un medio probatorio de actuación inmediata? Un video, un audio, una fotografía, ¿no? Que no requiera, porque el procedimiento es corto y tiene que ser rápido, que no requiera actuaciones adicionales para poder probar lo que se está este, denunciando en infracción. Procedimiento sancionador. El trámite del procedimiento sancionador contemplado en el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas corresponde en primera instancia al jurado electoral especial competente para la calificación de la respectiva fórmula o lista de candidatos de la organización política. Entonces, cada jurado electoral
es competente en su jurisdicción para ver este tema, el tema de las dádivas. Eso ya está determinado con la resolución que emite el Jurado Nacional de Elecciones, constituyendo los jurados electorales especiales y dándole su jurisdicción a cada uno de ellos, donde tienen competencia. El jurado electoral especial tiene competencia sobre las infracciones cometidas hasta el día de la elección. Las conductas prohibidas realizadas en fecha posterior al día de la elección no son materia de fiscalización. O sea, está bien. Esto es correcto. Uno es candidato hasta el día de la elección. Después de terminó la elección, ya no es candidato. Entonces, el jurado electoral especial puede ver las conductas hasta el día de la elección. En caso de haber segunda elección, la actividad de fiscalización continúa en el intervalo de las dos fechas de la elección en los distritos electorales correspondientes. Pero es así, si es que hay una segunda vuelta, por ejemplo, en una elección regional, pues continúa la fiscalización, se extiende hasta la fecha de la segunda elección. Esto ya lo ven los jurados electorales especiales competentes. En el artículo 13, el jurado electoral especial establece que el JE tiene competencia sobre las infracciones cometidas hasta el día de la elección, lo que estaba diciendo anteriormente. Las conductas prohibidas realizadas en fecha posterior al día de la elección no son materia de fiscalización. Y el 14, el procedimiento sancionador es promovido por informe del fiscalizador de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. En caso de denuncia formulada por cualquier ciudadano u organización política, corresponde al jurado electoral especial remitirla al fiscalizador para la emisión del informe respectivo. De oficio, el jurado, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, ya tiene fiscalizadores designados a nivel nacional y que están fiscalizando, valga la redundancia, que no se cometan, que no se vulneren las normas. En este caso, por ejemplo, dádivas, ¿no? En el caso de que, de que un ciudadano pueda presentar la denuncia, lo puede hacer de manera personal, lo puede hacer, pero ¿qué hace el jurado electoral especial? Esa denuncia lo remite al fiscalizador asignado para que emita el informe respectivo. Pero se me pasaba, el hecho de que el ciudadano presente su denuncia no lo convierte en parte del procedimiento, ¿no? El jurado electoral especial sí, al final puede comunicarle el resultado, pero el ciudadano que ha presentado su denuncia no es parte del procedimiento. La denuncia debe contener relación de los hechos, circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, perdón. La indicación de sus presuntos autores, los aportes de el aporte de la evidencia o su descripción para que el fiscalizador proceda a su ubicación, así como cualquier otro elemento que permita su comprobación. Las denuncias que no cumplan con lo señalado serán rechazadas de plano sin perjuicio de que el fiscalizador realice indagaciones sobre la presunta transgresión. Siempre que, si las denuncias por parte de los ciudadanos no cumplen los requisitos, no quiere decir que el fiscalizador no va a hacer nada. Él siempre va a realizar las indagaciones para ver si es que efectivamente se ha cometido o no la infracción. En el artículo, y aquí hablamos de la legitimidad para obra pasiva, el artículo 15, el procedimiento sancionador es instituido contra las organizaciones políticas y o los candidatos que sean presuntamente responsables de su infracción, debiéndoseles notificar en el domicilio consignado, lo que decía anteriormente, en el documento nacional de identidad o al domicilio legal registrado ante el registro de organizaciones políticas. Esto último, cada vez que las organizaciones políticas solicitan su inscripción, señalan su domicilio legal, o también cuando ya están inscritas ellos, de acuerdo a sus estatutos, pueden cambiar de domicilio y lo tienen que registrar ante el registro de organizaciones políticas, a fin de asegurar el ejercicio de su derecho a la defensa. La denuncia formulada por un ciudadano u organización política no les confiere legitimidad para ser considerado como parte del procedimiento, lo que les decía. Sin perjuicio de ello, es responsabilidad del JE poner en conocimiento del denunciado lo resuelto.
Como les vuelvo a repetir, un ciudadano presenta su denuncia, no lo convierte en parte del proceso, no se le va a notificar absolutamente nada, pero sí el jurado electoral puede poner en conocimiento al denunciante de lo resuelto, ¿no? De lo que se ha concluido con su denuncia. Entonces, el inicio del procedimiento sancionador, el jurado electoral especial califica el informe que presenta el fiscalizador y los demás anexos que obren en el expediente en el término de un día calendario. De considerar que los hechos descritos no configuran una infracción, dispone mediante resolución debidamente motivada, claro está, el archivo del mismo, del expediente. Pero de considerar que los hechos descritos configuran una posible vulneración al artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, dispondrá mediante resolución el inicio del procedimiento sancionador. Entonces, realiza el traslado al presunto infractor, puede ser el candidato u organización política, para que efectúe los descargos dentro de 3 días calendario. Entonces, vencido este plazo, con los descargos o no, en el término no mayor de 3 días calendarios, el jurado electoral especial sin audiencia pública se pronunciará sobre la existencia o no de la infracción al artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas. La resolución que determina la existencia de una infracción al artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas impone al candidato infractor la sanción de multa de no menor de 5 ni mayor a 30 UITs. ¿Y cómo va a valorar imponer esta multa de 5 mayor? Ya vamos a ver más adelante los criterios que tiene el jurado para poder imponer una multa. La resolución que impone una sanción de multa puede ser apelada dentro del plazo de 3 días calendarios, contados a partir del día siguiente de la notificación. Entonces, contra lo resuelto sobre el recurso de apelación no procede la interposición de ningún recurso impugnatorio. Y es última instancia. Entonces, el infractor puede, ante la resolución de multa, puede apelar esto dentro de 3 días calendarios a partir del día siguiente de notificación. Sube al pleno y una vez resuelto por ya no cabe medio impugnatorio alguno. Entonces, acá vemos la graduación de la sanción de multa. Entonces, el jurado electoral especial determinará la multa conforme a los siguientes criterios que están en el reglamento, en el artículo 17. Entonces, ¿qué criterios? El cargo de postulación del candidato infractor. No es lo mismo un candidato a distrito que un candidato a gobernador, que un candidato a general, no a presidente, vicepresidente. Entonces, la condición de autoridad, funcionario o servidor público del candidato infractor. El número de votantes de la circunscripción electoral en la que se realizó la conducta prohibida, ¿no? ¿Cuántos electores hay en la circunscripción? Sabemos que en un distrito hay menos electores, en una provincia hay más, en una región hay más, a nivel nacional se entiende que de acuerdo a eso se va a graduar la sanción de multa que se va a imponer. El alcance territorial, nacional, regional, provincial o distrital, de la difusión de la conducta prohibida. ¿A qué espacio se ha difundido esta conducta? El monto de lo entregado o prometido, ¿no? ¿Cuánto es lo que se ha ofrecido en esta dádiva? La reincidencia y la cercanía de la entrega o promesa de entrega con la fecha de realización del acto electoral. Entonces, con todos estos criterios, el jurado electoral especial va a evaluar o va a determinar la multa a imponer. Entonces, y el parámetro es de 5 UITs hasta máximo 30 UITs. Efectos del reconocimiento de la responsabilidad. El jurado electoral especial tiene competencia sobre las infracciones cometidas hasta el día de la elección. Las conductas prohibidas, como ya lo mencionamos anteriormente, en fecha posterior al día de la elección no son materia de fiscalización, están en el artículo 18 del reglamento. Reincidencia de la infracción. Si habiendo quedado firme la resolución que impuso la sanción de multa, se advirtiera a la comisión de una presunta nueva infracción por parte del candidato, se dará inicio al procedimiento de exclusión por reincidencia. Cuando un candidato en el tema de dádivas reincide, o sea, ya se le sancionó
por, por ejemplo, con 10 UITs por haber cometido esta infracción y lo vuelve a hacer y se le vuelve a sancionar, ya se le excluye por reincidencia del proceso electoral. Entonces, el fiscalizador de oficio o mérito a una denuncia presentará al jurado electoral especial un informe sobre los hechos relativos a una posible reincidencia en la vulneración del artículo 42 de la LOC, de la Ley de Organizaciones Políticas, en el plazo de 3 días calendarios. El JE calificará el informe del fiscalizador y los demás anexos que obtienen el procedimiento en el término de un día calendario, y si los hechos descritos no configuran reincidencia en la infracción, dispone de archivo. De considerar que los hechos descritos configuran una posible reincidencia a la transgresión del artículo 42 de la LOC, mediante resolución dispondrá el inicio del procedimiento sancionador y correrá traslado. El procedimiento es tal cual a cuando recién no ha cometido ninguna infracción y se le está iniciando el procedimiento, valga la redundancia. Entonces, igualito va a tener el descargue, el candidato o la organización política presuntamente infractoras para que efectúen sus descargos en el término de 3 días calendario. Igual, vencido el plazo con los descargos son sin ellos y en el término no mayor de 3 días calendario, el JE se pronunciará sobre la existencia o no de la reincidencia. Entonces, la resolución que determina la condición de reincidente del candidato infractor impondrá la sanción de exclusión. Si hay reincidencia, es exclusión. Si está confirmada, está aprobada la reincidencia, entonces se le va a excluir al candidato de la contienda electoral. La resolución que dispone la exclusión podrá ser apelada dentro del plazo de 3 días calendarios contados a partir del día siguiente de la notificación. Toda resolución puede ser recurrida, apelada al órgano superior. Sanción de exclusión inmediata. Entonces, para exclusión hay dos procedimientos. La reincidencia, pero también por el monto de la dádiva, que lo establece el artículo 20. En caso de que la entrega de dinero, regalo, dádiva, alimentos, medicinas, aguas, entonces, materiales de construcción, enseres del hogar u otros bienes, efectuada por el candidato de manera directa o a través de terceros por su mandato y con recursos de este o de la organización política, supere las 2 UIT, el jurado electoral especial procederá a determinar si existe una infracción, en cuyo caso impondrá la sanción de exclusión inmediata del candidato siguiendo el procedimiento señalado. Solo la resolución que impone una sanción de exclusión puede ser apelada dentro del plazo de 3 días calendario. En este caso, por el monto de la dádiva, si supera los 2 UIT, vigente al año en que está la elección, el jurado, y si se ha cometido y está aprobada la infracción, el jurado electoral procede a la exclusión del candidato. Entonces, en estos dos supuestos, procede la exclusión. La reincidencia, te sancionaron, volviste a cometer la infracción, está aprobado, exclusión. Cometes la infracción por primera vez, pero esta es mayor a 2 UITs, la dádiva es mayor a 2 UITs, también el jurado procede a excluirte. En caso de reincidencia en la vulneración del artículo 42, impone al candidato de infracción la sanción de exclusión, ¿no? Lo que estamos hablando anteriormente, reincidencia, exclusión. La imposición de la exclusión se da si el candidato, después de haber quedado firme en la resolución que le impuso la sanción de multa, incurre en nueva infracción. Eso es la reincidencia. Entonces, se le sanciona al candidato y una vez que queda firme la resolución de sanción y luego de que se le impuso la multa, el candidato incurre en una nueva infracción, se le excluye de la contienda electoral por reincidencia. Pero también el jurado, independientemente de la imposición de las sanciones que están previstas en el reglamento que estamos en comento, pueden disponer la remisión de los actuados al Ministerio Público para que proceda de acuerdo a sus legales atribuciones. Entonces, siempre que el jurado resuelve interponer alguna sanción o multa, puede remitir los actuados al Ministerio Público. Sanciones aplicables. Entonces, la sanción y ejecución de la multa.
En caso la sanción de multa haya quedado firme, el jurado electoral especial, mediante resolución, requiere al infractor que efectúe el pago dentro del plazo de 7 días hábiles, contados a partir del siguiente día de la notificación. Entonces, tiene que el candidato al infractor efectuar el pago de la multa correspondiente y tiene 7 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación para efectuarlo. La sanción de exclusión por reincidencia. La imposición de la exclusión se da si el candidato, después de haber quedado firme, lo que estábamos comentando, de la resolución que le impuso la sanción de multa, incurre en una nueva infracción. Entonces, esa es otra sanción. Las sanciones aplicables, la ejecución de la multa, la de exclusión por reincidencia y la de exclusión inmediata, lo que decíamos, si la infracción, la dádiva, y supera las dos UITs, ya el jurado lo evalúa y procede a la exclusión inmediata. En cuanto a la sanción de ejecución de la multa, el jurado le da 7 días. Si el candidato no cumpliera, él les remite los actuados a la oficina de cobranza coactiva, para que coactivamente se le haga cobro de la multa impuesta. Plazo máximo para la aplicación de la sanción de exclusión. La sanción de exclusión inmediata o por reincidencia en la vulneración del artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas puede ser impuesta bajo responsabilidad hasta 30 días calendarios antes de la elección correspondiente. En las elecciones municipales complementarias de este año, que se están llevando a cabo en Pionyabamba, bueno, el jurado tiene plazo hasta el 29 de agosto porque la elección es el 28 de septiembre de este año. Entonces, siempre hasta 30 días antes calendario este, puede la sanción de exclusión inmediata por incidencia o la vulneración del artículo 42. Efecto de las dádivas en el sistema democrático. Entonces, atentan contra la igualdad de condiciones en la competencia electoral, distorsionan la voluntad popular, debilitan la credibilidad institucional, incentiva la corrupción posterior al ejercicio del poder. Conclusiones. Las dádivas electorales son una conducta prohibida que vulnera la equidad y la libertad del sufragio. Su práctica implica sanciones legales, deteriora la confianza ciudadana y erosiona los valores democráticos. Dos, hay campañas limpias, es también apostar por una política que respete los derechos y la dignidad de las personas. Entonces, hemos visto el tema de dádivas. Cualquier consulta, cualquier pregunta, estoy dispuesto para poder absolverlas. Gracias. Muchas gracias, doctor, por su excelente disertación que nos ha brindado el día de hoy sobre dádivas y que nos ha permitido ampliar más nuestro conocimiento sobre lo que son sus definiciones, tipo de dádiva, las sanciones y el marco regulador que tiene estas. Entonces, invitamos a los señores y señoras participantes en la sala que puedan plantear sus preguntas para poder poder leerlas, a fin de que nuestro expositor las pueda responder. Doctor, por favor, damos unos 5 minutos para que puedan plantear las preguntas los señores presentes en la sala para poder responder. Tenemos una pregunta que indica si se puede regalar cualquier bien que no supere los 16 soles. A ver, generalmente en un acto proselitista los candidatos regalan gorras, llaveros, calendarios. Si el bien no supera los 16,05, que es el 0,3 de la UIT, no está considerado dentro de una dádiva. Eso es dentro de las excepciones establecidas en el reglamento de dádivas. Entonces, si el bien dado, el bien donado, no supera ese monto, no es considerado una dádiva. Perfecto, doctor, muchas gracias. Otra pregunta, si un candidato entrega víveres en una zona vulnerable durante su campaña alegando ayuda social, ¿esto se consideraría una dádiva? A ver, si el bien supera el 0,3%, es considerado una dádiva, siempre y cuando ya
el ciudadano tenga la condición de candidato. ¿Ya? Esto hay que tenerlo claro, porque antes de que la solicitud de la presentación de las listas para suscripción en el jurado electoral especial, si se ha cometido la infracción antes del ciudadano o el candidato, no hay infracción. La infracción se va a dar cuando el ciudadano es un candidato. ¿Y cuándo es un candidato? Cuando ya está su inscripción ante el jurado electoral especial. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta. Eh, las elecciones generales se realizarán en el año 2026. Si se tiene el caso de que un candidato ya está regalando dádivas, ¿se puede aplicar actualmente la norma o desde cuándo empieza a aplicarse dicha norma? Cuando tenga, ya le estaba diciendo anteriormente, cuando tenga la condición de candidato. Actualmente no hay candidatos. Estoy hablando para las elecciones generales de 2026. Entonces, cuando se tiene la condición de candidato, cuando logra su inscripción ante el jurado electoral especial. Entonces, la lista presentada logra su inscripción ante el jurado electoral especial correspondiente, obtiene la calidad de candidato. Si comete la infracción, va a ser pasible de una sanción o exclusión, dependiendo de la infracción. Gracias. Cuando un ciudadano hace una denuncia ante el jurado electoral especial, ¿es obligatorio que presente pruebas si se cometió una infracción o no? Cuando un ciudadano presenta su denuncia, ya bueno, se ha establecido las características que debe tener. Si tiene los medios probatorios, tiene que presentarlos sobre todo de actuación inmediata. Ya estamos hablando audios, videos, fotografías. ¿Ya? En caso su denuncia no cumpla los requisitos, el jurado, en este caso el fiscalizador, si bien su denuncia la rechazan, no quiere decir que el fiscalizador se va a quedar de manos cruzadas, sino con lo que tiene va a hacer las indagaciones correspondientes y obtener los medios probatorios si los hubiera para poder presentar su informe y iniciar el procedimiento correspondiente, ¿no? Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir el jurado electoral especial al detectar una posible infracción por entrega de dádivas conforme a la resolución 0050-2024-JN? Claro, primero que nada, el fiscalizador asignado al jurado electoral especial o a la jurisdicción emite su informe. Entonces, emite su informe, esto lo pasa al jurado, el jurado lo califica, el jurado va a calificar el informe, puede considerar que no hay infracción, lo archiva, pero puede considerar que sí hay infracción y le corre traslado a la organización política o al candidato para que presente sus descargos. Con estos o sin ellos, el jurado electoral y sin audiencia emite el pronunciamiento correspondiente. Puede ser la sanción de multa, puede ser la exclusión si es reiterancia, puede ser también la exclusión si el valor de la dádiva supera las 2 UITs. Gracias. Siguiente pregunta. Si otra persona regala algo utilizando el nombre de una persona, o sea, un candidato, y del partido político, y este regalo supera el 0,3% de la OIT, ¿cómo se resolvería ello? Ahí el jurado tiene que evaluar los medios probatorios. O sea, los medios probatorios tienen que ser de actuación inmediata y corroborar que el candidato X ha cometido o no la infracción. Entonces, para eso también se le corre traslado al presunto infractor, ya sea candidato a organizaciones políticas, para que presente sus descargos. Y el jurado puede evaluar y determinar si se cometió o no la infracción y determinar la sanción, multa, exclusión que pueden acaecer. Perfecto, doctor. Queremos agradecerle su participación a nombre de nuestra directora de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, la señora Magíster Mariela Marcela Pinto Rocha, y así como de nuestro señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por su excelente disertación brindada el día de hoy y esperamos pueda seguir apoyándonos en próximas actividades. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la escuela por la invitación y estamos para servir. Gracias a todos. Gracias, doctor. Asimismo, queremos agradecer la presencia de todos y todas las personas presentes el día de hoy en la sala, que nos han acompañado, así como toda esta semana con los eventos académicos que hemos desarrollado para ustedes. Esperamos puedan seguir acompañándonos y les invitamos a revisar nuestra página web, esec.gov.pe. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches.